Hola y bienvenidos a este espacio que llamamos Salud en Equilibrio. Es un espacio donde dedicamos para hablar de lo que son temas de salud digestiva. Yo soy el doctor Marlon Rojas y tengo el honor de contar acá el día de hoy con el doctor Claudio Murillo, un colega que realmente no tenía mucho tiempo de conocer. Nos conocimos relativamente hace poco tiempo. Tuve el honor de acompañarlo en su trabajo inicial en la clínica de Puriscal y ahorita somos colegas. Trabajamos en el Hospital San Juan de Dios y compartimos también en nuestra clínica Equilibrium. Es un colega, digamos, del cual tengo una gran admiración porque en este lapso de tiempo de compartir con él me he dado cuenta que es una persona muy dedicada a la academia y a la vez un excelente endoscopista. Este podcast, que hoy estamos en el cuarto episodio, está enfocado, digamos, en hablar específicamente de enfermedad celíaca. La idea es que esto sea, digamos, útil para población que tal vez no estudia medicina en general, también para médicos en formación e incluso para especialistas, donde vamos a tratar de brindar información importante acerca de lo que es la enfermedad celíaca. Vamos a hablar un poco de lo que es el diagnóstico, cómo se hace, cuáles son los síntomas, cuáles son potenciales opciones de tratamiento, de manera que podamos aclarar cualquier duda que pueda haber al respecto. Entonces, bienvenido, Claudio, es un honor que esté con nosotros. Gracias, Marlon. Siempre es un placer compartir estos espacios para nuestros compañeros, colegas y para nuestros pacientes. Claro. Claudio, yo, digamos, algo que he notado con la enfermedad celíaca es que la percepción mía es que se ha vuelto como una enfermedad de moda, ¿verdad? Y que como han salido algunas personas, digamos, muy conocidas que fueron diagnosticadas con la enfermedad, hablando acerca de la enfermedad y esto siento que se ha vuelto una enfermedad como muy de moda. Quisiera tal vez que empecemos por hablar qué es la enfermedad celíaca, cómo se define la enfermedad celíaca para empezar a abordar el tema. Claro que sí, esto es fundamental. Es importante saber que nosotros tenemos que tener alguna predisposición genética, ¿verdad?, para tener esta enfermedad. Y de ello conocemos que hay dos genes, ¿verdad?, que se llaman el HLA-DQ2 y DQ8. O sea que yo tengo que tener esos genes para desarrollar la enfermedad. Entonces, dicho esto, si yo tengo una predisposición genética, cuando entro en contacto con trigo, gluten, centeno, cebada, se produce a nivel del intestino delgado una inflamación, ¿verdad? Y esa inflamación lo que conlleva es que haya una atrofia. Cuando hablamos de atrofia es que se produce un adelgazamiento, digamos, de las paredes del intestino delgado. Y eso conlleva a que nosotros tengamos signos o síntomas de malabsorción o maldigestión, ¿verdad? Entonces, es fundamental que yo tenga este gen, que cuando entro en contacto con este tipo de alimentos, ¿verdad?, se produce una inflamación en el intestino delgado que me lleva a mí a tener síntomas de hinchazón, pesadez, gases y crónicamente, pues, a tener malabsorción, ¿verdad?, de ciertas vitaminas y minerales. Ok, algo que creo que también es muy importante, que vemos ahora como la enfermedad se puso muy de moda, entonces, y empezó este tema de recomendar evitar el gluten, etc. Mucha gente empezó a aplicar la dieta sin gluten y empezaban a sentir mejoría, entonces asumieron que eran celíacos. Entonces aquí la pregunta, tal vez como para aclarar, ¿qué es? Si es lo mismo, digamos, estamos hablando de intolerancia al gluten, si estamos hablando de sensibilidad al gluten no celíaco, si estamos hablando de alergia al gluten o si estamos hablando de enfermedad celíaca. Creo que es importante aclarar las diferencias entre una y otra. Esa es una excelentísima pregunta. Evidentemente no es lo mismo, ¿verdad? Hay enfermedades del intestino delgado, ¿verdad?, que, como por ejemplo el sobrecrecimiento bacteriano intestinal, que es cuando las bacterias del colon suben al intestino delgado, que pueden hacer que ciertos alimentos, ¿verdad?, incluido el gluten, nos caiga mal, ¿verdad? Eso es completamente diferente a la persona que ya tiene la predisposición, ¿verdad?, y se produce esta inflamación crónica en el intestino delgado. Aquí una persona que por alguna causa, llámese una infección por Helicobacter, un sobrecrecimiento bacteriano, etcétera, ha llevado a una anomalía en su intestino delgado que haga que el gluten sienta mal. A una persona, por ejemplo, los que son alérgicos al gluten, que cuando entran en contacto con el gluten se produce una reacción de tipo alérgico, ¿verdad?, que les lleva a brotarse o les lleva a tener dificultad respiratoria, que es completamente diferente, ¿verdad?, a este otro paciente que simple y sencillamente cuando come gluten o alguno de esos derivados siente hinchazón, pesadez o gases. Por eso es importante, cuando tengamos estos síntomas, consultar al médico para que el médico haga un diagnóstico preciso, ¿verdad?, y sepamos a qué nos estamos enfrentando.
Porque en esto yo siempre le digo a los pacientes, no es lo mismo que yo deje de comer gluten porque me sienta mal, a que crónicamente yo coma gluten y no sepa que sea celíaco, ¿verdad? Y más adelante podemos hablar de eso. Eso puede conllevar a un riesgo de tener un tumor en el intestino delgado, ¿verdad? Que se llama un linfoma intestinal, una uleitis ulcerativa. Entonces eso es muy, muy importante, ¿verdad? Consultar al médico para que pueda hacer diferencias entre las diferentes manifestaciones de esta enfermedad. Buenísimo, y eso es algo muy importante porque vemos que ahora está muy de moda, ¿verdad? Evitar el gluten y tenemos que tener claro si mejoramos, por qué mejoramos. Ahora, la pregunta, Claudio, ¿cuáles son los síntomas que esperaríamos de los pacientes con enfermedad celíaca? ¿Cuáles son los síntomas usuales, verdad? Y si hay presencia de síntomas atípicos, digamos, o tal vez síntomas no tan frecuentes. Excelente pregunta. Los síntomas más frecuentes, ¿verdad? Es la distensión abdominal, la hinchazón, la pesadez, el dolor epigástrico. En un hospital en España, en Huesca, hicieron un estudio de pacientes que acudían por dolor abdominal epigástrico, por gastritis, ¿verdad? Y se vio que un porcentaje de ellos, al realizar biopsia dural, pues tenían enfermedad celíaca. Entonces, como decimos, lo más importante es consultar, ¿verdad? También se puede manifestar como anemia, ¿verdad? Malabsorción, aftas, ¿verdad? Que también es una manifestación de enfermedad inflamatoria en los pacientes. También se puede manifestar como déficit de calcio, vitamina D, osteoporosis, ¿verdad? Es una causa muy interesante de abortos a repetición, ¿verdad? Entonces, un paciente que tiene abortos tenemos que descartar enfermedad celíaca. En niños, anemias, ¿verdad? O no ganancia adecuada de peso nos puede llevar, y es una causa muy interesante de elevación de transaminasas, ¿verdad? Que a veces diagnosticamos a pacientes celíacos porque tienen las enzimas del hígado elevadas. Entonces, como vemos, la sintomatología o el espectro es bastante amplio, ¿verdad? Para hacernos sospechar, y siempre hay que tener una elevada sospecha clínica, porque de hecho es una enfermedad muy infradiagnosticada. Como las manifestaciones son muy difusas y amplias, ¿verdad? A veces pueden pasar más de 5 años entre que el paciente consulta y llegamos a hacer un diagnóstico oportuno. Claro. Yo creo que incluso recuerdo una vez que estuve presente en un congreso que se asoció, digamos, con infertilidad también. Había un estudio incluso que hablaba que hasta un 10% de pacientes infértiles la causa era asociada a enfermedad celíaca, y también muchos pacientes a veces con dolores de cabeza, ¿verdad? Que eventualmente puede estar relacionado. ¿Cómo se hace el diagnóstico, digamos? Porque nosotros escuchamos que hay diferentes pruebas. Ahorita usted mencionó una parte de lo que es la parte genética. Luego, digamos, sabemos que hay otras pruebas que podemos aplicar. ¿Qué recomendaciones daría usted? ¿En qué orden hacer esas pruebas para poder diagnosticar los pacientes que realmente sí tienen enfermedad celíaca? Yo creo que, digamos, lo más importante es hacer una historia clínica adecuada, ¿verdad? Si el paciente ya tiene un riesgo, que el papá, mamá o hermano estuvo enfermedad celíaca, o el paciente tiene, por ejemplo, un síndrome de Down, una deficiencia inmunológica, ya este paciente tiene un riesgo mayor al de la población. Pero de forma habitual lo que hacemos es hacer un examen de sangre, ¿verdad? Unos anticuerpos, una serología, los anticuerpos antitransglutaminasa IgA, que siempre tenemos que pedirlos con la inmunoglobulina A, porque el tener deficiencia de esta inmunoglobulina ya conlleva un riesgo, ¿verdad? Bueno, y es parte del complemento diagnóstico. Entonces, lo primero sería hacer los anticuerpos, ¿verdad? Si los anticuerpos están positivos, esto significa que hay que hacer una segunda prueba, ¿verdad? Que la prueba de elección o de oro es hacer una biopsia duodenal, es hacer una gastroscopía, una endoscopía, ¿verdad? Y tomar unas muestras del intestino delgado. Solemos tomar 4 muestras, ¿verdad? De la segunda porción duodenal y 2 del bulbo duodenal. Y pues ya con esto inicialmente podríamos tener el diagnóstico. Sí es importante destacar, y por eso decía lo de la historia clínica, que si el paciente tiene un riesgo mayor al de la población habitual de esta enfermedad, entiéndase que el papá, mamá o hermano estuvo enfermedad celíaca, tiene síndrome de Down, tiene alguna deficiencia inmunológica, no solo con la serología, digamos, negativa, podríamos descartar enfermedad celíaca, y esos pacientes tendrían que ir a hacer una biopsia duodenal. Y disponemos también de la prueba genética que hablamos, ¿verdad? El HLA de Q2 y de Q8, que esta prueba nos ayuda más que todo como un despistaje, ¿verdad? Cuando no nos queda claro con la serología y con la biopsia si el paciente tiene o no el diagnóstico.
Recordar que la prueba genética no quiere decir que yo sea celíaco, nada más quiere decir que yo tengo el riesgo genético de tener la enfermedad. Entonces, si yo no tengo el gen, yo nunca voy a desarrollar la enfermedad, ¿verdad? Si lo tengo, pues quiere decir que tengo el riesgo y que necesito hacer alguna de estas pruebas antes mencionadas para llegar a un diagnóstico, ¿verdad? Hay casos también de pacientes que, por ejemplo, la enfermedad celíaca potencial son pacientes que tienen los anticuerpos positivos, pero en el momento actual, cuando hacemos las biopsias, no hay atrofia vellocitaria. Son pacientes que en algún momento pues, pueden llegar a desarrollar la enfermedad y tienen que tener algún tipo de seguimiento por parte de gastroenterología. Algo que vemos a veces con los pacientes con enfermedad celíaca es que algunos de ellos son muy aplicados, ¿verdad? Y llevan la dieta al pie de la letra. Pero de vez en cuando nos encontramos pacientes que no quieren llevar la dieta, digamos, que como se les ha indicado, y que uno ve que pasan, digamos, con manifestaciones de la enfermedad. ¿A qué se expone un paciente, digamos, que decide no hacer una dieta, un paciente celíaco que decide no hacer una dieta sin gluten? ¿Qué complicaciones podría tener? Claro, ya algo hemos mencionado esto, pero sí muy importante. Recordemos que esto es una inflamación, ¿verdad? Si el paciente sigue ingiriendo el gluten, pues sigue habiendo una inflamación crónica y una inflamación crónica en cualquier parte de nuestro organismo es un factor de riesgo para un tumor, ¿verdad? Entonces nos predisponemos a tener un linfoma, que es un tumor, digamos, en el intestino, o otra enfermedad que se llama la yeluleitis ulcerativa. Y también pues, nos sometemos al riesgo de tener malabsorción, ¿verdad? Podríamos desarrollar osteoporosis, podríamos tener déficit de vitaminas, se nos podría caer el pelo, las uñas, los dientes, ¿verdad? Y pues podríamos pasar crónicamente hinchados y pesados, etc. Además que hay otra enfermedad también que es muy interesante que se llama la colitis microscópica, que tiene una asociación directamente relacionada con la enfermedad celíaca, que es otra causa de diarrea crónica. Entonces podemos favorecer el desarrollo de este otro tipo de enfermedades. Por eso es tan importante. Esto es como ser hipertenso, ser asmático, ¿verdad? Tenemos que cambiar radicalmente nuestro estilo de vida y tener insight, o sea, ser conscientes de la enfermedad, de los riesgos que tiene para poder llevar una dieta estricta. Y esto yo creo que tiene que ir de la mano del apoyo de la familia, ¿verdad? Porque a veces una causa muy frecuente de que nosotros no tengamos un control de los síntomas es que hay una contaminación cruzada. ¿Qué quiere decir eso? Que el tenedor que utilizo yo también lo usa mi hermano, mi papá, que siguen una dieta normal. Entonces, en estos casos es muy frecuente que ese tipo de utensilios tenga trazas, ¿verdad?, de gluten y que puedan hacer que yo tenga alguna ingesta inadvertida y que no me esté dando cuenta. No, es súper importante. Ahora, Claudio, ¿en qué grupo poblacional vemos más común la enfermedad? ¿Mujeres, hombres, en niños, adultos mayores? ¿En qué grupo usualmente lo diagnosticamos más frecuente? Sí, básicamente a cualquier edad. Se habla que puede ser en la infancia e incluso en la edad adulta, ¿verdad? Eso es lo que se hablaba del iceberg de la enfermedad, pero básicamente a cualquier edad. De hecho, yo hace poco, ¿verdad? Mi abuelita tiene 90 años aproximadamente y siempre estaba quejándose crónicamente que pasaba por diarrea, dolor abdominal y se le diagnosticó una enfermedad celíaca, ¿verdad? A sus casi 90 años, ¿verdad? Entonces puede ser a cualquier edad, ¿verdad? Entonces siempre es importante tenerla en cuenta, tenerla presente para poder diagnosticarla oportunamente. Ahora, digamos, un paciente que ya se diagnosticó y que decide iniciar una dieta sin gluten, esos cambios, esa inflamación que se desarrolla, puede llegar a desaparecer. ¿Cuánto tiempo tarda en desaparecer si es que desaparece? Y si es conveniente eventualmente hacer un seguimiento nuevamente con una biopsia para ver si ya la inflamación desapareció. Esa es muy buena pregunta. Los hallazgos histológicos, ¿verdad? Hablamos de la inflamación duodenal, tarda a veces más de un año incluso en llegar a la normalidad. Entonces, y recordemos que hay pacientes que los diagnosticamos solamente con biopsia duodenal porque los anticuerpos son negativos. Entonces, en este caso, esos pacientes sí es importante realizarles una biopsia de control, pero tendríamos que esperar al menos un año para ver algún cambio, control en esto. Recordemos que también hay pacientes
que a pesar de una dieta estricta sin gluten no tienen mejoría histológica, o sea, siempre se mantiene una inflamación duodenal. Es lo que llamamos una enfermedad celíaca refractaria, ¿verdad? Entonces, estos pacientes, a pesar de estar haciendo su dieta estricta, pues pueden tener o pueden seguir con inflamación en el intestino delgado. Entonces, es importante en estos pacientes, con más razón, hacer una biopsia duodenal, ¿verdad? Disponemos al día de hoy también, muy importante, de una sustancia que se llama los péptidos inmunogénicos del gluten. Estas sustancias se pueden medir tanto en orina como en heces. Y eso es una herramienta fundamental que nos ayuda a ver si efectivamente el paciente tiene una dieta estricta sin gluten y no ha entrado en contacto con esas pequeñas partículas de gluten que nos pueden estar llevando a la sintomatología. Entonces, esta prueba es fundamental para saber si efectivamente yo estoy llevando una dieta estricta y no me estoy contaminando con gluten, que esa puede ser o suele ser, de hecho, la causa más frecuente de sintomatología persistente, además, a pesar de una dieta estricta sin gluten, ¿verdad? Excelente, y eso es una herramienta muy útil para la práctica clínica, claro. Ahora, ¿cuál es el desafío más importante o los desafíos más importantes que enfrenta un paciente celíaco desde el punto de vista nutricional, de acceso a la dieta que requieren? Eso es, yo creo que es una pregunta muy buena y el punto más difícil a veces, ¿verdad? De hacer un cambio radical en nuestra dieta, y nosotros estamos acostumbrados a veces a comer de lo que queremos, ¿verdad? Y eso, sin lugar a dudas, hace un cambio totalmente en el paradigma de lo que tenemos que comer. Entonces, en esto sí que es importante ir de la mano de un nutricionista, ¿verdad? Un experto en nutrición que nos va a educar, ¿verdad? A qué es lo que podemos comer, a no. Así hay que hacer un cambio, digamos, en la dieta de nuestra familia. Hay asociaciones también de celíacos. Entonces, siempre se recomienda a los pacientes asociarse a ese tipo de asociaciones donde pueden, digamos, aumentar la educación del tipo de alimento. Ahora, como hablabas, que es una enfermedad también muy de moda, también disponemos en el supermercado de áreas específicas de alimentos sin gluten. Hay restaurantes, ¿verdad?, donde ya tenemos una carta específica, ¿verdad?, de alimentos que no tienen gluten. Entonces, eso es muy, muy importante, cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestra dieta y educarnos sobre qué es lo que tenemos que comer, porque en realidad esta es la base del tratamiento. No es tan sencillo, digamos, como tomarse una pastilla, sino que tenemos que hacer un cambio radical en nuestra alimentación. Digamos, y desde la experiencia, digamos, en el área clínica, ¿qué ha notado usted que ha cambiado en el manejo de la enfermedad celíaca, digamos, tal vez en los últimos 10 años? ¿Qué diferencias encuentra, digamos, a cómo se manejaba antes a cómo se maneja ahora? Bueno, cada vez van habiendo más dianas terapéuticas que se van explorando, ¿verdad? Se hizo un estudio con una vacuna que se llama la NextVax 2, ¿verdad? Que era inyectarle al paciente la partícula. Esa no tuvo el suficiente éxito, ¿verdad?, que se requería, entonces se sacó del mercado. Se han estudiado medicamentos que pueden modular una cosa que se llama la permeabilidad intestinal. En nuestro intestino delgado hay una especie como de ladrillos, ¿verdad?, que se llaman los enterocitos, que son los que cubren nuestro intestino delgado. Estas células, pues, normalmente permiten el paso de unas sustancias, ya sea del tubo digestivo a la sangre periférica. Cuando estas células se separan en mucha cantidad, eso es lo que llamamos una hiperpermeabilidad intestinal. Y de hecho se ha estudiado un medicamento que se llama el acetato de la sarotida, que busca unir, digamos, estas células que están separadas para actuar sobre la permeabilidad intestinal, y es un fármaco que aún está en ensayos clínicos a ver si puede mejorar en este tipo de pacientes. Lo que ha cambiado es que también lo hablábamos, ¿verdad? Tenemos terapéuticas de diagnóstico, yo creo que más eficaces. Tenemos estos péptidos inmunogénicos que nos ayudan a ver si el paciente ha estado en contacto o no. Es una enfermedad que yo creo que la tenemos cada vez más presente y podemos hacer un diagnóstico cada vez más precoz, ¿verdad? Recordar también que si no consultamos a tiempo, ¿verdad?, y seguimos comiendo de manera, digamos, inapropiada, las consecuencias pueden ser fatales. Entonces, es fundamental buscar una adecuada atención médica. Otra cosa que también que no hemos mencionado, que hacen a veces los pacientes, y eso es un llamado a los pacientes, es que cuando van al médico, quizá le hacen los anticuerpos, estos son positivos, el paciente ya empieza, digamos, a comer con una dieta estricta sin gluten.
y en realidad, o sea, tener los anticuerpos no lleva todavía un diagnóstico, nos hace falta de hacer una biopsia todavía duodenal para hacerlo, ¿verdad? Y a veces esto nos puede dificultar de llegar a un diagnóstico apropiado. Ok, no, excelente, Claudio, creo que estaba bastante claro. Tal vez como para finalizar, un consejo claro, algo que usted le diría a una persona que recientemente se diagnosticó con enfermedad celíaca, como para que lo pueda aplicar en su vida cotidiana, ¿qué le diría? Lo más importante yo diría que sería ser consciente de qué es la enfermedad, ¿verdad? Y ser consciente de que si no hacemos un cambio, ¿verdad? Las consecuencias pueden ser bastante graves para nuestra salud. Entonces, tener insights, o sea, saber qué es la enfermedad y cambiar completamente de nuestro menú, ¿verdad? Diario, y seguir un control con gastroenterología, ¿verdad? Eso no es solo hacer un diagnóstico, tenemos que seguir controles por lo menos 2 veces al año, ¿verdad? Vernos con el médico para que nos haga serologías y detectar si a pesar de nosotros no tener una dieta adecuada, pues se mantiene una inflamación. Porque eso también, pues tenemos tratamientos que podemos tratar para evitar que eso llegue a ser, digamos, más severo. Bueno, excelente, Claudio. Yo creo que todo muy claro. Creo que se pudo ahondar en todo lo que es el desarrollo de la enfermedad, cómo diagnosticarla, cuáles síntomas puede presentar y cuál sería el mejor tratamiento, que básicamente es un tema dietético. Bueno, agradecerle, Claudio, por la presencia, por la participación en este 4º episodio del podcast de lo que es Salud en Equilibrium. Este espacio está enfocado en educar, precisamente, en poder brindarle a los pacientes, herramientas para la enfermedad que padecen y también eventualmente para lo que son médicos y especialistas, para su práctica clínica también. A los que nos escucharon, bueno, agradecerles, ¿verdad? Y también tener en cuenta que nos pueden seguir en nuestra página de internet, que es www.grupoequilibrium.com, o a través de las redes sociales como equilibrium.cr. Tener en cuenta que nuestra clínica Equilibrium cuenta con un grupo de especialistas, dentro de los cuales se encuentra el doctor Claudio, de alta calidad, y que eventualmente les pueden acompañar y ayudar en el proceso del manejo de sus enfermedades digestivas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.